¿Te has preguntado alguna vez por qué a veces parece que Dios está callado? Imagínate estar en una situación desesperada y sentir que no hay respuestas, que nadie te escucha. Pero, ¿y si te dijera que, en realidad, el silencio puede ser la respuesta más poderosa que Dios puede darnos? Echemos un vistazo a una curiosa historia bíblica y descubramos cómo el silencio puede ser la clave para escuchar la voz de Dios y transformar nuestras vidas. Elías, uno de los mayores profetas de la Biblia, se encontraba en un momento crítico. Tras enfrentarse a los profetas de Baal y obtener la victoria, ahora huía para salvar su vida, perseguido por la reina Jezabel. En 1 Reyes 19:13, la Biblia revela algo profundo sobre la comunicación divina. Y después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego, y después del fuego una voz apacible. Y aconteció que cuando Elías la oyó, envolvió su rostro en su manto y salió, y púsose a la entrada de la cueva. Y he aquí que vino a él una voz, diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Aquí vemos que Dios no estaba en la conmoción, el terremoto o el fuego, sino en una voz quieta y pequeña. ¿Cuántas veces buscamos respuestas en medio del caos, pensando que Dios está en el ruido y la conmoción? El silencio es un sonido tranquilizador, casi imperceptible, pero es en el silencio donde a menudo encontramos la presencia de Dios. Cuando estamos en silencio, nuestros sentidos se agudizan y empezamos a percibir matices que antes nos pasaban desapercibidos. Esto es algo que Elías descubrió de manera profunda. Para oír la voz de Dios, tenemos que aprender a silenciar el mundo que nos rodea y, lo que es más importante, silenciar nuestra propia mente y nuestro corazón. Estamos constantemente rodeados de ruido, noticias, cotilleos, entretenimiento. Nuestro tiempo está ocupado por tantas voces que nos olvidamos de escuchar la única voz que realmente importa. Imaginemos un ayuno auditivo, en el que nos privamos de todo este ruido externo para recalibrar nuestro oído espiritual. Es como reiniciar un aparato electrónico, apagarlo completamente para que funcione mejor. Sin esta pausa, sin este silencio, nuestros oídos espirituales se taponan y perdemos la capacidad de discernir la voz de Dios. Vivimos en un mundo donde el ruido es omnipresente. Ciudades enteras sufren la contaminación acústica que puede causar daños físicos y mentales. Del mismo modo, la contaminación acústica espiritual puede hacernos sordos a la voz de Dios. El ruido constante de los cotilleos, las malas noticias y las críticas llenan nuestros oídos de contaminación espiritual, haciendo imposible escuchar la suave voz de Dios. Imagina que tu mente es una casa infestada de moscas. La solución no es ahuyentarlas temporalmente, sino eliminar la fuente del problema, la suciedad que las atrae. Del mismo modo, para eliminar los malos pensamientos y escuchar la voz de Dios, necesitamos eliminar la suciedad espiritual de nuestras vidas. Esto significa apartarnos de todo lo que nos aleja de Dios y limpiar nuestros oídos de toda la contaminación que hemos acumulado. Para restablecer nuestros oídos espirituales, necesitamos un periodo de silencio total. Aléjate de la gente, apaga el teléfono, la televisión y cualquier otra fuente de ruido. Si puedes, retírate a un lugar tranquilo, como una montaña o un hotel, donde puedas estar en completa soledad. En este silencio, empezaremos a oír la voz de Dios de una manera nueva y poderosa. La Biblia nos dice que la palabra de Dios es vida. Cuando silenciamos el mundo y escuchamos a Dios, su voz trae vida a todos los ámbitos de nuestra existencia. Hay mensajes y bendiciones que solo pueden recibirse en silencio. Como Elías, tenemos que aprender a envolvernos en nosotros mismos, cerrar los ojos y los oídos al mundo y abrirnos a la voz de Dios. Las palabras que oímos y decimos tienen poder. Si oímos críticas y chismes, eso es lo que se añadirá a nuestras vidas. Pero si escuchamos la palabra de Dios, la vida de Dios se manifestará en nosotros. Por eso es crucial hacer un ayuno de oídos,
apartándonos de todas las voces que no son de Dios y llenándonos de su palabra. Para oír la voz de Dios, necesitamos limpiar nuestros oídos espirituales, igual que limpiamos de moscas nuestra casa. Esto significa eliminar todas las fuentes de contaminación, programas de televisión que no edifican, conversaciones tóxicas, música que no glorifica a Dios. Al hacer esto, creamos un ambiente en el que la voz de Dios puede oírse con claridad. El oído espiritual es crucial para nuestro caminar con Dios. Sin él, no podemos discernir su voluntad, recibir sus bendiciones ni experimentar plenamente su presencia. Por eso debemos esforzarnos por mantener nuestros oídos espirituales limpios y atentos, practicando regularmente el ayuno de oído y buscando el silencio donde Dios habla. Jesús se retiraba a menudo a lugares solitarios para orar y escuchar la voz del Padre. Nos mostró que, para mantener una conexión profunda con Dios, es necesario alejarse del ruido y las distracciones del mundo. Si el propio Hijo de Dios necesitaba silencio para escuchar la voz del Padre, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros en nuestras vidas? Para practicar el ayuno de oído, empieza por fijar un periodo de tiempo regular en el que te alejarás de toda fuente de ruido. Puede ser un día al mes, una tarde a la semana o incluso unos minutos al día. Durante ese tiempo, apaga todos los dispositivos electrónicos, aléjate de la gente y concéntrate en escuchar la voz de Dios. Lee la Biblia, reza, medita y deja que el silencio permita que la voz de Dios llegue hasta ti. Los beneficios de practicar el silencio espiritual son innumerables. Te volverás más sensible a la voz de Dios, ganarás claridad sobre su voluntad para tu vida y experimentarás una profunda paz que proviene de estar en la presencia de Dios. Además, tus relaciones se fortalecerán, pues te volverás más paciente, comprensivo y lleno del amor de Dios. Muchas personas que han practicado el ayuno de oreja y han buscado el silencio para escuchar la voz de Dios, dan testimonio de increíbles transformaciones en sus vidas. Afirman sentirse más cerca de Dios, recibir revelaciones profundas y experimentar una paz que nunca antes habían conocido. Estos testimonios nos animan a buscar el silencio y a escuchar a Dios en medio del ruido del mundo. Hemos llegado al final de este viaje sobre el poder del silencio y la importancia de escuchar la voz de Dios. Ahora es el momento de poner en práctica lo que hemos aprendido. Dedica tiempo al ayuno de oído, busca el silencio y abre tu corazón a la voz de Dios. Comparte este vídeo con amigos y familiares, suscríbete al canal y deja tus comentarios sobre cómo el silencio espiritual ha influido en tu vida. Experimentemos juntos la transformación que solo la voz de Dios puede traer.